Hola a todos. El objetivo de este video es que aprendamos a utilizar, bueno, a hacer un indicador matemático financiero que se llama RSI. RSI viene de las siglas en inglés de Relative Strength Index, o se le dice generalmente, en español se le dice como quiera, indicador RSI, pero la traducción es índice de fuerza relativa. Pero no es común ese nombre, el nombre común es sencillamente RSI. El RSI fue un indicador matemático que es una verdad, un conjunto de fórmulas que dicen si el activo financiero de la data que nosotros estamos utilizando, si el activo está sobrecomprado o sobrevendido. ¿Qué significa sobrecomprado o sobrevendido? Vamos a asumir que nosotros tenemos un producto que ha tenido mucha demanda últimamente. Obviamente ese aumento de la demanda provoca directamente un aumento en el precio del producto. Y por ese aumento de la demanda, el precio del producto ha ido subiendo en los últimos periodos o en los últimos días. ¿Qué pasa? Que yo utilizo el indicador RSI o Relative Strength Index para, para yo poder concluir, de acuerdo a la data pasada, si en relación a esa data pasada el activo financiero ya está sobrecomprado. ¿Y qué significa sobrecomprado? Significa que en el corto plazo existe, o sea, aumenta más la probabilidad de que el precio baje, porque ya está sobrecomprado, ya todo el mundo, entre comillas, todo el mundo lo compró. Y si ya todo el mundo lo compró, ¿qué es lo que va a comenzar a suceder? Que la gente va a comenzar a venderlo. Entonces recuerden que los mercados financieros y los productos financieros se mueven en olas, ¿verdad? La ola que va y que viene. Entonces, luego de que un producto está sobrecomprado, la gente se da cuenta de que lo sobrecompró. Tuvimos mucha avaricia en comprar este producto. Bueno, pues entonces baja la compra. Y cuando baja la compra, aumenta la venta. Entonces, cuando se hace mucha venta, el precio baja y el indicador RSI, cuando llega a la zona de sobreventa, me dice, oye, este indicador ya está sobrevendido. Eso no quiere decir que el precio del producto no va a bajar más. El precio del producto puede bajar a cero. Lo que me dice el indicador RSI es si en relación a los precios del pasado podemos concluir que está sobrevendido. O sea, que hay menos fuerza para los que están vendiendo. En conclusión, ¿para qué me sirve el RSI? Antes de que entremos a calcularlo, el RSI me dice si está sobrecomprado y me ayuda a mí a salir de mis posiciones en el pasado de que ya yo había comprado, o me ayuda a mí a prepararme para yo hacer un short sell, o también el RSI me dice si está sobrevendido y me ayuda o a salirme eh, o a prepararme para yo entrar en una posición de compra. Entonces, hay más información en Internet. Obviamente hay muchos videos en YouTube que pueden explicar 1.000.000 de veces cómo funciona el RSI y de hecho muy probable que muchos de ellos incluso lo expliquen mejor que esta explicación. Eh, Vamos entonces a Excel y bueno, antes de irnos a Excel, yo me voy a ir a Investing. En investing.com pueden utilizar cualquier página donde ofrezca la misma información, pero yo prefiero Investing por la fácil manera de copiar y pegar. Entonces, en investing.com, para hacer un ejemplo general, yo busqué los precios del petróleo eh, y yo busqué desde el 29 de septiembre del 2019 hasta el 29 de octubre del 2021. Entonces, yo organicé la fecha. Si ustedes se fijan, de manera automática, la fecha está organizada desde el último día hasta el primer día, o sea, desde el 29 de octubre, que es hoy, hasta el día primero de la base de datos que tomamos. Pero yo no lo quiero así, yo lo quiero ordenado al revés, o sea, desde el primer día, que en este caso
mi base de datos inicia el 30 de septiembre del 2019 hasta el día de hoy, que es 29 de octubre del 2021. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros copiamos toda la tabla la copiamos, porque no solamente vamos a poder copiar lo que necesitamos, pero copiamos toda la tabla, la seleccionamos, clic derecho, copiar, y luego yo me vengo a Excel y yo le doy clic derecho, pegar. Entonces, luego que yo tengo la tabla, vamos a hacer ese ejercicio para que vean, luego de que yo tengo la tabla copiada, yo le voy a dar clic derecho y le doy a pegar. ¿Y qué informaciones yo voy a necesitar? Exclusivamente, yo voy a necesitar la fecha, organizado desde el primero hasta el último, y el precio último del día, o sea, el precio en el que cerró. Toda la demás información yo la selecciono y la borro. Ahora, ¿qué loop hay aquí? ¿Qué fallo hay aquí? Estos números, que son el precio del petróleo, $54.07, $53.62, etcétera, estos números no están en números en Excel. Entonces, ¿qué yo hago? Yo selecciono la columna, le doy a control V, buscar, y voy a reemplazar las comas por puntos. Le doy a reemplazar todo y se realizaron 550 reemplazos. Si yo no selecciono y yo sencillamente le doy a control buscar y no selecciono nada, cuando yo le dé a reemplazar, él va a cambiar todas las comas que él va a encontrar en el Excel y las va a cambiar por un punto. Y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es solamente cambiar las comas de esta columna. Luego que yo tengo esta información, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo el ejercicio hecho para fines de verificar con mayor facilidad las respuestas y hacer este video más educativo, pero yo voy a ir repitiendo cada paso. Luego de que yo copié y pegué las informaciones y organicé la tabla, yo voy a hacer varias columnas. Primero yo le pongo los títulos y las columnas son las siguientes. La primera columna que yo voy a tener es la columna de fecha, obviamente, cada día. La segunda columna que yo voy a tener es la de precio de cierre o precio del día. Se puede decir el mismo concepto. El precio del día es $54.07, que es igual al precio de cierre. Yo voy a tener una tercera columna que se va a llamar ganancias. Voy a tener otra columna que se va a llamar pérdidas. Voy a tener una columna que se va a llamar media móvil de las ganancias. Voy a tener una columna que se va a llamar media móvil de las pérdidas. O sea, yo voy a hacer una media móvil de estos números y luego yo voy a hacer una media móvil de estos números. Luego yo tengo la columna con el indicador, que es el estocástico o RSI, Relative Strength Index. Luego yo tengo otra columna que va a decir señal. Y luego yo tengo otra columna, bueno, dos columnas más que van a decir sobreventa y sobrecompra. Entonces, ustedes van a tener acceso a este Excel y van a tener acceso a las fórmulas y van a tener acceso a la data. Pero el objetivo de este ejercicio es aprender a utilizar Excel para que nos dé a nosotros informaciones financieras pertinentes. ¿Para qué? Para la creación y mantenimiento de el mantener o gestionar un portafolio de inversión. Entonces, vamos a trabajar primero con la columna D, que es la columna de las ganancias. En la columna de las ganancias yo voy a calcular si yo he tenido ganancias del día actual con el día anterior. Entonces, obviamente,
cuando yo tengo el primer día no hay ni ganancia ni pérdida porque es el primer día. Y yo sencillamente escribo 0, tanto en la columna de ganancias como en la columna de pérdidas. O sea, el primer día, no tengo nada con qué compararlo. Ahora, en el segundo día, ahí yo sí voy a comparar. ¿Y qué yo quiero que me diga? Yo quiero que él me diga, mira, si el precio de cierre fue mayor al precio, si el precio final fue mayor al precio inicial, pues entonces réstamelo y dame el resultado. Si no, pues escribe 0. Y obviamente con esta función, ¿qué yo voy a determinar? Solamente si hubo un crecimiento, yo quiero que tú me digas cuál fue ese crecimiento. O sea, si el precio inicial fue 1 y el precio final fue 5, en ese caso sí hubo un crecimiento. Entonces, en ese caso, yo quiero que tú me digas cuánto fue la diferencia entre el precio final y el precio inicial. O sea, 5 menos 1, 4. En el caso de la columna de las pérdidas, vamos a hacer el ejercicio al revés. Si el día inicial es 5 y el día final es 2, yo quiero que tú me digas, Excel, si el día final es menor que el día, si el día inicial es menor que el día final, entonces yo quiero que tú lo restes. Si es mayor, pues yo quiero que tú me digas 0. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Aquí está la fórmula para no equivocarnos. Entonces yo digo, si, y abro paréntesis, el día final es mayor al día inicial, entonces yo quiero que tú me restes el día final menos el día inicial. Si no es mayor, pues yo quiero que tú me imprimas o me muestres el número 0. Entonces, luego de que yo lo hago una sola vez, yo le doy al puntico aquí, en el vértice, en el punto inferior derecho, y luego eso me hace el ejercicio para todos. Para la pérdida, igual lo que acabo de explicar, y voy a hacer la fórmula. Si si el día final es mayor al día inicial, si el día final es mayor al día inicial, ¿qué yo tengo? Yo tengo una ganancia, y eso no es lo que yo quiero aquí. Entonces, si el día final es mayor al día inicial, yo quiero que tú me imprimas 0. Pero si no es así, entonces es lo contrario. Entonces yo quiero en ese caso que tú me restes cuál fue la diferencia. Y como yo quiero la diferencia en positivo, yo resto C5 menos C6. Si yo resto C6 menos C5, yo voy a tener que multiplicarlo por menos 1 porque me va a dar un número negativo. Y yo no quiero el número negativo, sino que yo quiero el número absoluto. Entonces cierro paréntesis y luego yo le doy clic en el vértice inferior derecho y ya yo tengo la respuesta. Entonces, para calcular la columna F, nosotros vamos a utilizar un promedio móvil. En este caso yo seleccioné 20 periodos, pero podemos seleccionarlo de 15, 20, 30 o 40. Ahora, el periodo común para hacer el estocástico RSI o Stochastic RSI es 20 periodos. Eso es como lo convencional. Ahora, si tú te sientes cómodo haciéndolo con 14, por ejemplo, yo también utilizo el de 14, pues podemos hacerlo con 14. En este ejemplo, decidimos hacerlo con 20. Entonces, obviamente, yo me voy hasta el 20 y fíjense cómo aquí abajo dice el Excel, dice recuento. Yo tengo 9 ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta aquí, hasta el 20. Entonces, ¿qué yo quiero aquí? Calcular el promedio móvil de las ganancias. Esta es la columna de las ganancias, la columna D. Entonces, yo me voy aquí y yo digo, Excel, yo quiero que tú me calcules el promedio de la ganancia, o sea, desde aquí hasta aquí. Y luego yo le doy doble clic. Aquí yo voy a calcular el promedio de las pérdidas. Y yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo hacer la fórmula o yo puedo sencillamente
copiar y pegar. Si yo copio y pego, se va a mover la celda y entonces él me va a hacer el promedio de la columna de las pérdidas. ¿Y qué es lo que yo quiero? El promedio móvil de la columna de las pérdidas. Entonces, ya yo tengo cuánto calculamos, cuánto es el cambio si hay una ganancia. Yo tengo cuánto es el cambio si hay una pérdida. Yo tengo también cuánto es el promedio móvil de 20 periodos y yo tengo cuánto es, cuánto es el promedio móvil de 20 periodos de las ganancias y cuánto es el promedio móvil de 20 periodos de las pérdidas. Ahora yo voy a calcular lo más importante, que es el cálculo del RSI. Y la fórmula del RSI es 100 menos, entre paréntesis, 100 entre 1 más el promedio móvil de las ganancias entre el promedio móvil de las pérdidas. Repito, la fórmula para el estocástico RSI es el siguiente. 100 menos. Entonces, yo voy a restar 100 al cálculo que voy a hacer. 100 entre 1 más media móvil de ganancias entre media móvil de las pérdidas. El uso de los paréntesis es muy, muy, muy importante. Porque si yo no uso los paréntesis en el lugar correcto, la fórmula de Excel lo calcula en línea. Él no va a asumir qué es lo correcto. Él sencillamente va a ejecutar la orden que yo le estoy dando. Entonces, vuelvo y repito la fórmula. La fórmula para el RSI es 100 menos, entre paréntesis, 100 dividido 1 más media móvil de las ganancias entre media móvil de las pérdidas. Entonces, lo voy a repetir ahora de atrás, del final hacia el inicio. Media móvil de las ganancias entre media móvil de las pérdidas, eso le sumo un 1 y yo divido 100 entre ese número. Y luego yo resto 100 menos ese número que puse. Vuelvo, repito la fórmula porque debemos aprendernos esta fórmula. 100 menos, abro paréntesis, 100 entre 1 más media móvil de las ganancias entre media móvil de las pérdidas. Ya lo he repetido varias veces, ustedes obviamente tienen esta grabación, pueden hacer el ejercicio cuantas veces quieran para practicar. Pero vamos a practicar. 100 menos, abro paréntesis, 100 entre, abro paréntesis, 1 más media móvil de las ganancias entre media móvil de las pérdidas. ¿Cuántos paréntesis hay? 1, 2 y 3. Obviamente me da 0. Vuelvo y lo repito. 100 menos, abro paréntesis, 100 entre 1 más, abro paréntesis, media móvil de las ganancias entre media móvil de las pérdidas. Y voy cerrando los paréntesis. Entonces, voy a copiarlo y lo pego. Lo copio la fórmula y la pego. Entonces, obviamente, en las primeras 20 sesiones o en los primeros 20 periodos yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo elegí 20 como mi promedio móvil. Si yo hubiese elegido 14, pues lo hago con 14. Si hubiese elegido 5, lo hago con 5. Si hubiese elegido 200, lo hago con 200. Pero ¿qué pasa? Que el RSI yo quiero que me dé una información rápida. Y si yo espero 200 periodos, esa información va a ser muy lenta esa respuesta. Con 20 periodos me da una respuesta más rápida al cambio del movimiento. Entonces, vuelvo y repito la fórmula. Y disculpen que repito tanto. 100 menos 100 entre 1 más media móvil de las ganancias entre media móvil de las pérdidas.
Entonces, luego que yo tengo el ejercicio, pues sencillamente yo le doy clic y ya yo tengo la respuesta. Entonces, como opcional, como opcional, yo puedo hacer la señal. ¿Y qué es la señal? La señal me dice a mí si es un momento de compra, si es un momento de venta o si es un momento neutro. Esta opción es opcional, por ende no la voy a explicar en el video. Ahora, aquí ustedes tienen la compra, la fórmula. ¿Por qué? Porque lo que me va a dar a mí la señal es la gráfica, no es el texto. Yo quiero la gráfica. La gráfica habla más que una palabra. Entonces, en la siguiente columna yo tengo qué es lo que yo considero que es sobreventa y qué es lo que yo considero que es sobrecompra. Y yo considero que es sobreventa 30 y yo considero que es sobrecompra 70. Yo también pude haber dicho que yo considero que sobreventa es 20 y que sobrecompra es 80. Entonces ya esto es algo un poquito subjetivo y depende de la experiencia del trader o del inversionista y de lo que quiera obtener. Les repito, ninguna de estas informaciones, en el caso del 30 y 70, son informaciones talladas en piedra. O sea, si está en un momento de sobreventa, eso no quiere decir que hay que hacer, ¿verdad? Lo que el profesor enseñó. Si está en un momento de sobrecompra, eso no quiere decir que hay que hacer lo que dijo el profesor. Lo que quiere decir ese indicador es que en esos momentos nosotros debemos prestar más atención ante un posible cambio de la tendencia. Entonces, si nosotros estamos atentos a un posible cambio de la tendencia, podemos entrar en una posición cuando comienza esa tendencia. No es entrar porque el indicador no dijo que entrara, no, porque es un indicador, o sea, algo que me indica, pero no es que eso no lee el futuro, como les he dicho, ningún indicador matemático lee el futuro. ¿Por qué? Porque sencillamente eso lo que hace es que utiliza la información del pasado para poder darme una información. Pero señores, recuerden, aunque ciertamente las decisiones del presente dependen un poco del pasado, que ayer yo me haya levantado tarde y que ayer yo me haya levantado tarde, no quiere decir que hoy yo me voy a levantar tarde, porque en verdad son momentos diferentes ahora. Si yo me estoy levantando tarde todos los días, ¿qué es lo que más? O sea, nuestra mente nos dice que mañana nosotros podemos levantarnos tarde, las probabilidades de levantarnos tarde son mayores que de levantarnos temprano. Pero sinceramente, cada evento es distinto. Eso es un sesgo cognitivo. O sea, que yo me haya levantado tarde hoy o que me haya levantado temprano hoy no tiene nada que ver con mañana. Aunque uno puede decir, no, pero profesor, ahí hay una tendencia, usted se levanta tarde todos los días. Sí, pero yo me puedo levantar tarde los 364 días del año. Pero eso no quiere decir que mañana, que es el día 365, yo me voy a levantar tarde. ¿Por qué? Porque los eventos son independientes. Es como un jugador de baloncesto, eh, para explicar ese sesgo cognitivo. Un jugador de baloncesto, yo tengo dos jugadores de baloncesto. Y hay un jugador de baloncesto que de cada 10 tiros, él mete 9. Hay un jugador de baloncesto que de cada 10 tiros, de cada 10 tiros, mete 5. Entonces, si yo tengo estos dos jugadores y yo les digo a ustedes, tienen que escoger uno de los dos para adivinar, ¿verdad? O o sea, tienen que escoger uno de los dos sobre quién va a meter el próximo tiro, quién va a incestar el próximo tiro. La mayoría va a decir, pero profesor, pero obvio, el que de 10 mete 9. Ahora, eso es un sesgo cognitivo, porque este tiro número 10 que van a hacer cada uno de esos dos jugadores no depende de los 9 tiros anteriores. Pero ¿qué pasa? Que si todo el mundo, ¿verdad?, considera que va a pasar algo, en el caso de los mercados financieros, eso comienza a afectar el precio. Fíjense cómo lo psicológico comienza a entrar en lo que es oferta y demanda. O sea, no, por ejemplo, si dicen que en diciembre va a escasear el cerdo, no van a haber cerdo en diciembre, la gente va a ir comprando cerdo ahora para la Navidad y lo va a ir congelando. Y el precio del cerdo no va a aumentar en diciembre cuando haya escasez. El precio del cerdo va a aumentar hoy porque la demanda está aumentando hoy. Pero no es que hoy no hay cerdo. Y no es que hoy la gente quiere comer cerdo. Es que la gente está pensando en lo que va a pasar en diciembre. Fíjense cómo
una información de algo que no ha pasado, nosotros como seres humanos lo cogemos como un sesgo cognitivo y tomamos decisiones hoy en base a algo que pasó ayer o en base a algo que pasó mañana. Entonces, para continuar con la explicación del estocástico RSI, yo decidí ponerlo en 30 y en 70. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer un gráfico que va a quedar como este. Yo voy a hacer un gráfico de líneas que va a quedar como este. Entonces, vamos a hacer el gráfico paso a paso. Yo voy a hacer esto un poco más pequeño. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que yo le doy a insertar. Le doy a insertar gráfico de líneas y selecciono el... disculpen. Le doy a insertar gráfico de líneas. Entonces, yo tengo una información en blanco. Entonces, yo le doy clic derecho, seleccionar datos. En la parte de entrada de leyenda, lo primero que yo voy a seleccionar es el indicador RSI. Y en la parte de valores de la serie, yo voy a seleccionar los valores de RSI. Ya yo tengo mi primera información. Ahora yo voy a insertar a esta tabla mi segunda información, que es la sobreventa. Entonces yo le doy nombre de la serie, yo me voy aquí y yo le doy clic a sobreventa y luego yo selecciono los valores. ¿Y cuáles son los valores? Estos. No, estos son los valores. Ahora yo introduzco la tercera variable, la tercera línea, que es la sobrecompra. Entonces yo me voy, le doy clic a sobrecompra y luego yo selecciono los valores de sobrecompra, que todos son 70. Y por último, yo necesito cambiar las etiquetas o la información del eje horizontal, porque ahora mismo lo que yo tengo son números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esa información no me sirve. ¿Qué es la información que yo quiero? La fecha. Entonces yo le doy yo selecciono todas las fechas, o sea, le doy Shift, Control y le doy hacia abajo y ahí se seleccionan todos. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y fíjense cómo ya yo tengo la gráfica del indicador RSI. Yo lo pongo un poquito más grande. Y de hecho, para terminar la explicación, yo voy a hacer un print screen. Entro en Paint. Y quiero explicarles lo siguiente. Yo tengo aquí mi gráfica del estocástico RSI. Me voy a ir con un círculo de color verde. ¿Cuáles son los momentos de compra? Los momentos de compra fueron todas las veces que estuvo por debajo de 30. Este es un momento de compra. 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 Y este es un momento de compra. Entonces, ¿qué yo voy a anotar para hacer mi análisis de cuáles fueron momentos de compra? Bueno, yo voy a buscar las fechas. Y claro, vamos a... Estoy buscando solamente un ejemplo. Un momento de compra fue el 3 de enero del 2020. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó el 3 de enero. 3 de enero del 2020. Vamos a ver. Bueno, vamos a buscarla. No, el 3 de enero del 2020, perdón. Me corrijo. Los momentos de compra exactos son
estos. No cuando entra, sino cuando comienza a salir. Entonces vamos a hacer bien el zoom. Aquí, aquí y aquí. Bueno, vamos a buscar el último. El último dice que fue 7. Bueno, vamos a buscarlo en Excel. El último dice aquí que fue 22 de julio del 2021. Vamos a ver qué pasó el 22 de julio y a partir de ahí, 22 de julio del 2021. 22 de julio. El precio el 22 de julio, le doy a zoom in. El precio el 22 de julio estaba en 71.91, lo voy a poner verde. Y fíjense cómo el precio aumentó a 73. Entonces, voy a buscar un ejemplo contrario. Pero bueno, ustedes entendieron. La zona verde es la zona de compra. La zona de aquí arriba es la zona de sobreventa. Entonces, ¿el indicador RSI es perfecto? No, señores. Esto es un indicador. Esto es algo que me indica. Esto no es algo que me lee la tasa. Hasta donde yo tengo conocimiento, ninguna fórmula matemática lee tasa. Ni predice el futuro, ni nada. Ahora, los indicadores matemáticos me ayudan a mí a encontrar convergencia o divergencia al momento de yo tomar una decisión de inversión. ¿Y qué significa convergencia? Convergencia es cuando yo encuentro informaciones diferentes de diferentes fuentes que me llevan a mí a la misma conclusión. Por ejemplo, yo encontré una información de que del RSI me dice que el precio del petróleo va a subir y yo también encontré una noticia del periódico que dice que va a bajar la producción de petróleo, la extracción de petróleo y por ende eso va a hacer que el precio aumente en el corto plazo. Entonces ya yo tengo dos informaciones que me dicen lo mismo, eso es congruencia. Como una tercera información, entonces yo veo que el promedio móvil de 200 días, o la ley de los 200 días, de los 200 periodos, me dice que ahora el precio cruzó hacia la zona de venta, o sea, que el precio está debajo del promedio móvil. Entonces ya ahí hay una divergencia. ¿Por qué? Porque yo tengo dos informaciones que me están diciendo a mí que es posible, o sea, que es un momento de comprar, pero tengo una información que me está diciendo a mí que es un momento de vender. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, si la respuesta fuera algo que se puede anotar, o sea, si la respuesta fuera como que 2 más 2 son 4, pues efectivamente todo el mundo fuera rico. Pero la verdad es que no siempre 2 más 2 son 4 en el mundo de las finanzas. No porque 2 más 2 no son 4, sino porque las finanzas, aunque dicen que la economía es una ciencia social, no es una ciencia, no es una ciencia dura. Y es una ciencia social porque estudia al ser humano mientras el ser humano trata de satisfacer sus necesidades con recursos que son escasos. Entonces, sí, es una ciencia social, los resultados no dependen de una fórmula porque cada ser humano actúa de manera diferente. Ahora, ¿qué hace un analista financiero? Busca toda la información que pueda y la pone, ¿verdad? La pone en una hoja y dice, ok, esta es toda la información congruente con que yo debo hacer la inversión y esta es toda la información que me hace a mí, que es divergente, o sea, que es contrario a mi decisión de inversión. Entonces yo tengo que sopesar de acuerdo a un rango de prioridades que yo tenga para yo saber si ahora es un momento para comprar, si ahora es un momento para yo vender, si ahora es un momento para yo agregar a mi inversión o si ahora es un momento para yo sacar de mi inversión. Entonces, yo espero que este video les haya servido. Como les dije, ustedes ya tienen la ley de los 200 días y ahora tienen un segundo indicador, que es el indicador estocástico RSI. Le voy a estar pasando en la plataforma tanto el Excel con el cual yo hice este video, como un documento con un paso a paso.
El objetivo de ello es que obviamente podamos aprender a hacer el cálculo. Y de nuevo, les repito la fórmula más importante, que es la fórmula de, del RSI. Vamos a repetirla, la fórmula del RSI. 100 menos, entre paréntesis, 100 entre 1 más dividido promedio de ganancia entre promedio de pérdida. Nos vemos en una próxima ocasión. Y denle like. Detener grabación.